Bueno, ¿qué tal compañeros? Estamos entonces en el tema 2.2 de la unidad número 2. Después de gobernabilidad. Vamos a ver ahora el futuro del Estado benefactor, que en sus inicios no era conocido como Estado benefactor, sino Estado social. Este, Ahorita vamos a ver por qué y vamos a ver cómo tiene que pasar por una serie de etapas para que se consolide el Estado benefactor, ¿no? Obviamente a través del estudio de la historia, de la lectura del Estado absoluto al Estado neoliberal, ¿no? De Jaime Cárdenas García. Entonces el Estado benefactor no era conocido como tal, sino empezó siendo Estado social. Pero para entender cómo es que pasa del social a benefactor y cómo el Estado benefactor se consolida, se estudian tres etapas, ¿no? Estas son las tres etapas o periodo. El estado benefactor o de bienestar es lo mismo. No obstante, nace como estado social. Entonces, ¿cómo nace el estado de bienestar siendo estado social? Pero nace en esta etapa. Más que nada en 1880, 1870, hasta el periodo de la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos por ahí 30 y casi 40 años, ¿no? Un poquito menos, donde el Estado social surge o se genera. Y aquí dice, es donde el Estado social es meramente asistencial y no concibe los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos. Esto significa que nace entonces el Estado benefactor siendo Estado social, es conocido así desde 1880, la Primera Guerra Mundial, y todo aquello que conocemos como derechos económicos. Un derecho económico, por ejemplo, es la libertad de yo establecer alguna empresa, de trabajar en algún lugar para percibir ingresos. Los sociales, pues de reunión, de convivir, de incluso hasta libre el tránsito. Y de culturales, pues a adoptarme o adoptar alguna, o nacer dentro de alguna cultura, o nacer dentro de algún grupo social, ¿no? Que tiene ciertas características, ¿no? Entonces, esas son las libertades que no se concebían o que se entendían o comprendían como un derecho humano. Se empezó primeramente defendiéndolos, leyes que lo defendían, pero después se establecen como derechos humanos. Pero eso es más adelante. Todos estos derechos que ahora las conocemos como derechos no eran en sí derechos en ese tiempo, ¿no? Entonces, no eran derechos humanos, y lo que hacía el Estado social es nada más sacar leyes para garantizarlos, ¿no? Para que siguieran funcionando. Pero si se violentaban algunos derechos económicos, sociales y culturales, no había reprimendas, o incluso era muy normal que se hiciera, ¿no? Entonces se sacaban leyes para tratar de garantizarlos, pero no se respetaban en el rango que supuestamente se respeta un derecho humano, ¿no? Y es cuando se conoce ese periodo como el estado social, ¿no? Después del segundo periodo de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial es cuando se pasa del estado social al estado benefactor, porque ahora sí todos estos derechos mencionados acá arriba pasan a ser derechos humanos en el sentido primero de que tienen que estar escritos en la Constitución. Entonces, antes había leyes, a lo mejor también en la Constitución, que protegían los derechos, pero las mismas leyes no decían que era un derecho humano, ¿no? Entonces protegían, pero incluso a veces sin castigo. Entonces, cuando ya en la Constitución se establece que todos estos derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos y se establece en la Constitución, pues es demasiado importante que incluso puede venir algunos castigos, ¿no? Si no se respetan como tales. No, y aquí dice, durante ese periodo entre guerras se caracteriza por constitucionalizar derechos sociales y por establecer las bases de la teoría económica para construir los estados del bienestar, ¿sí? Entonces aquí como que surgen muchas teorías económicas, y junto con ello la importancia de los derechos humanos para establecerse dentro de la Constitución. Y tanto entendiendo la economía como los derechos humanos, eso es lo que hace construir el estado de bienestar. Y ya el tercer periodo es del 45 al final de los 70, en donde los países más industrializados materializan y consolidan el estado de bienestar. Entonces hay que seguir la pauta, ¿sí?, de los países más industrializados para consolidar los derechos humanos y establecerlos en la Constitución.
Lo que sucede es que en el segundo periodo no todas las constituciones elevan al rango de derechos humanos todos estos derechos económicos, sociales y culturales. Fue ya del 45 al 70 donde la mayoría de los países observan que los países industrializados lo realizan, entonces lo realizan también ellos, ¿no? Entonces como que ellos, los estados industrializados, más industrializados, promueven hacer eso y todos los demás países de la periferia, incluso América Latina, empieza a elevar al rango de derechos humanos todo este tipo de derechos, ¿no? Y esa es la tercera etapa. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estado social y estado de bienestar? Conforme a lo que vimos en la diapositiva anterior, el estado social es aquel que establece, ejerce, impone, promueve leyes que ayudan, ¿sí?, a cierto tipo de garantización de derechos, pero estos derechos no son considerados como derechos humanos. Esto significa, ¿no?, que hay leyes en la Constitución o en las reglamentaciones locales o estatales de los estados, por ejemplo Alemania, que era un imperio hasta ese momento, en 1880, establece leyes que garantizan un buen trabajo, una buena salud incluso, entre otro tipo de cosas. Pero el tener un buen trabajo, el tener una buena salud, porque una ley lo dice, no significaba que se garantizaba y que era entendido esto como un derecho humano. Por el otro lado, el estado de bienestar eleva las leyes que protegen estos derechos económicos, sociales y culturales al rango de derecho humano. Entonces, se escucha muy grave cuando alguien dice violentaron mis derechos humanos, porque el derecho humano es lo máximo que se puede establecer o a lo que se puede aspirar como protección dentro de la Constitución, que obviamente es todo aquel persona lo puede obtener, o sea, cualquier persona puede garantizársele siempre y cuando esté establecido en la Constitución, ¿no? Entonces tenemos muchos derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, pero están elevados al rango de derechos humanos cuando se establezcan en las constituciones como tales. Mientras tanto, no va a ser el Estado considerado como bienestar, sino simplemente como un Estado social. Puede promulgar 1000 leyes, pero estas no van a tener ese grado de responsabilidad y respeto como cuando esas leyes que protejan tal derecho sean considerados como derechos humanos, ¿no? ¿Cómo empieza entonces? Esta es la primera etapa. ¿Cómo empieza el Estado benefactor? Pues empieza siendo Estado social, como ya mencionamos, y es el debate en Alemania por ahí en 1870, 1880, entre los marxistas y los socialdemócratas. Los marxistas, por un lado, decían que el Estado debía estar al servicio del capital, o sea, no que el Estado obedezca al capitalismo, no, es a lo que se le llama capitalismo de Estado. El marxismo decía que todo lo único que hay que hacer, o lo más importante que hay que hacer, es que el Estado se comporte como el capitalista y él distribuya la riqueza por igual, y que no deje y que no genere capital privado, que no se cree capital privado. Entonces el capital del Estado es el que lo va a manejar, ¿no? Por otro lado, los socialdemócratas dicen que bueno, el Estado puede estar al servicio del capital, pero también puede estar al servicio de la clase trabajadora. Esto significa que el Estado puede y debe trabajar el capital y trabajar el capital, pero también trabajar al servicio o a las necesidades que te exijan las personas, y no nada más lo que te exige el trabajo capitalista, ¿no? O sea, el Estado debe primeramente manejar la empresa nacional, ¿sí? No privatizada, sino que el Estado tiene todas las empresas, pero también debe garantizar las necesidades del pueblo, ¿sí? Y para empezar a garantizar las necesidades del pueblo, lo primerito y el primer derecho más importante es que el pueblo tenga el sufragio universal. Y ahí es más adelante cuando los alemanes, por ahí en el 75, a través del Congreso de Gotha, lo que generan es esta serie de garantías al pueblo, leyes a favor del trabajador, no al rango de derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles eran esas leyes? Principalmente promovidas por el Partido Socialdemócrata: el sufragio universal para mayores de 20 años,
la derogación de las leyes que limitaban la libertad de expresión, la libre reunión, la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Finalizar el trabajo infantil y el que resulte nocivo para las mujeres. Me dice mujeres, pero está tapado por la imagen esta de Carlos Marx sobre la crítica del programa de Gotha. Y también las leyes protectoras generaron y crearon leyes protectoras de la vida y la salud, ¿no? Entonces esto es lo que generó el Congreso de Gotham, gracias también a la promoción que hacían el Partido Socialdemócrata en la misma Alemania. Entonces, ¿quiénes fueron los innovadores en la generación de leyes que protegían los derechos de las libertades económicas, de expresión, culturales y sociales? Pues fueron los alemanes, gracias al Partido Socialdemócrata, ¿sí? Pero no eran considerados como derechos humanos en la Constitución. De hecho, ni se entendían como, ni se sabía en ese momento que era un derecho humano todavía, ¿no? Eso es Alemania en el 83. Con todas estas leyes, más adelante en los 80s, Alemania lo que hace una vez que genera estas leyes y prohíbe ciertas cosas incorrectas que no garantizaban las libertades de los trabajadores y de la sociedad, empieza a generar los primeros seguros, lo que conocemos hoy como seguro de vida, seguridad social, el seguro de salud, el seguro de desempleo, el seguro de vejez. Todos esos que tenemos, que conocemos aquí en México, se empezaron o se crearon, o los primeros en crearse fueron en Alemania en el 83. Y se creó el seguro de enfermedad. Si te enfermabas, te podían pagar invalidez por algún daño grave en el trabajo, que tiene que ver con accidentes de trabajo, ¿sí? También por eso. Y la vejez, creo que eran mayor de 70 años. Una vez que llegabas a los 70 años, ya tenías tu seguro, ¿no? Ya no ibas a trabajar después de los 70 y te daban tu ingreso, ¿no? La diferencia entre lo que también hicieron los ingleses en 1911, que es lo que ellos hicieron el National Insurance Act, es que los alemanes aportaban menos dinero que lo que hicieron los ingleses en 1911. La mayoría del dinero que aportaban las leyes de seguridad de los alemanes es porque lo aportaban los trabajadores. Ellos mismos iban ahorrando, ¿no? Como lo hacemos en la actualidad aquí en México, ¿no? Y aquí, por tanto, los ingleses, a diferencia de como decían los alemanes, ellos aportaban el mayor capital o el mayor dinero, ¿no? Mientras que los trabajadores un menor dinero, ¿no? Entonces, eso también era porque se incrementaban los impuestos, pues no podía yo, el Estado, pagar muchas indemnizaciones o muchos seguros si no cobraba más impuestos. Entonces más impuestos se iban incrementando, ¿no? Y el Estado obviamente aportaba más y el empleado aportaba menos ingresos, ¿no? Esto es la primera parte de lo que es el Estado benefactor, conocido como Estado social, y así se fue formando. La siguiente clase vamos a ver un poquito de los otros dos etapas, que es de 1914, 1918-19 hasta el 45, que fue la segunda, y del 45 al 70, que es la tercera etapa, ¿no? Les voy a subir en la lectura. Si tienen dudas o preguntas, ya saben, ahí en Blackboard o a mi correo. Si no tienen ninguna pregunta, pongan confirmado o no tengo ninguna duda para poner la asistencia a la clase del día de hoy martes, ¿no? Nos vemos entonces, compañeros, hasta luego.